si alguno adora a la bestia o a su imagen, él también recibirá el sello, la marca de la bestia. Pero, ¿qué es esta marca? ¿Y qué es en contraposición a esta marca, el sello de Dios? Veámoslo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos como cada semana para poder estudiar, para meditar, para profundizar nuestra lección de la Escuela Sabática Joven. Esta semana nos toca la marca de la bestia y el sello de Dios. ¿Qué serán esas cosas? ¿Qué serán? El mensaje del tercer ángel los nombra, pero no los explica. Entonces aquí estamos para poder ver de qué se trata. Muy bien, vamos a entonces a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a nuestra amiga Ángeles Aria, Angelito, ¿verdad? Más conocida como Angelito, desde el sur de Chile. ¿Cómo está, Angelito? Hola chicos, bien, un gusto estar aquí, esperando igual que pueda hacer un buen programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Angelito. Y también Rodrigo, desde el otro lado de la cordillera. Si alguno no lo conoce, él es de allá de Argentina, es el presidente de GYC Argentina. Así que también queremos saludarlo esta noche. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Jan, bien, gracias a Dios, también con ganas de poder entre todos participar y aprender también. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, amigo. Antes de comenzar, siempre lo hacemos mediante una oración, siempre lo hacemos invocando el nombre de Dios para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en este programa, quien nos instruya, ¿verdad? Porque hay cosas muy sublimes y de repente muy complicadas, como el tema de hoy día. Por favor, si nos puedes dirigir en oración para que el Señor esté en este programa. Oremos. Querido Señor, gracias por este día, Señor, porque ha traído sus afanes y ahora podemos, Señor, estar compartiendo tu palabra con un tema, Señor, que es importantísimo, pero que sabemos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu tú nos puedes conducir a toda verdad. Nos encomendamos a ti para que realmente, Señor, estemos bien fundados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya hemos orado, entonces podemos abrir la palabra de Dios y vamos allí, entonces con nuestra amiga Ángeles, al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos del 15 al 17, por favor. Ya. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, entendiendo entonces ahora Apocalipsis capítulo 13, Daniel capítulo 7, ¿verdad? Todo este contexto del juicio, del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué relación hay entonces entre aquella declaración que dijo Satanás de que el hombre no puede guardar la ley de Dios con esta declaración de recibir la marca de la bestia? ¿Tiene alguna relación esto? Bien, es interesante los pasajes que se mencionan, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13, ¿no? Para comenzar, Daniel capítulo 7 menciona acerca de unas bestias, que estas bestias en sentido simbólico representan a naciones, imperios, que, bueno, estuvieron en distintas etapas de la historia, pero haciéndonos, digamos, un enfoque principalmente en la última bestia, en la cuarta bestia, espantosa y terrible. Esa bestia de ahí, de esa bestia que tenía 10 cuernos, salió un cuerno pequeño y derribó otros, porque esta bestia tenía 10 cuernos, ¿no? Y derribó 3 cuernos. Y entonces esta bestia también hablaba insolencias
y decía el versículo, ¿no?, que estaba dispuesto a cambiar los tiempos y la ley. Satanás ha operado a través de los tiempos, ya ha tenido sus elementos y sus instrumentos, y bueno, pues este sistema en sí ha sido uno de los elementos que Satanás ha usado para justamente volver a presentar la tesis que siempre ha presentado. La tesis que Satanás siempre ha presentado es que la ley de Dios no se puede cumplir. Y decir que en realidad es necesario cambiar la ley es prácticamente eso, es decir, que la ley de Dios no se tiene que cumplir y no es necesario, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias, una bestia que sale del mar y otra bestia que sale de la tierra. La bestia que sale del mar es, digamos, haciendo un estudio profundo, podemos ver que tiene muchos paralelismos con la misma bestia de Daniel capítulo 7, donde incluso a esta bestia se le da autoridad por 42 meses, que eso en tiempo profético son 1260 años, que justamente fue el tiempo en que este poder, digamos, ejecutó y llevó adelante sus planes, ¿no? Pero hay una particularidad con esta bestia que sale del mar, que si bien es la misma bestia, es como una bestia que está un poco más débil. ¿Por qué? Porque hay otro pasaje más adelante que nos dice que una de sus cabezas parecía como herida de muerte. Entonces, ya no es la misma bestia espantosa y terrible que trituraba a todos sus oponentes, sino que esta vez parece que necesita de otro poder que lo ayude o la ayude, ¿no?, a poder seguir teniendo el mismo poder. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, necesita de esta bestia que sale de la tierra, y esta bestia que sale de la tierra justamente hace una imagen. Sí, la mejor estrategia que puedo usar como para darle más poder a esa bestia que ha perdido tanto poder es justamente hacer una copia de ella misma. Y hace una imagen y manda a que adoren a esa imagen, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es el mismo sistema que ha negado la ley de Dios, que ha negado la palabra de Dios, que se ha puesto por encima de la palabra de Dios, que está tratando de operar y que justamente ahora se hace una imagen, ¿no? Se hace una imagen y hay algo que tiene que unir a la bestia con la imagen, o sea, más allá del parecido, ¿no? Y justamente eso es algo que es característico, que lo dice ahí Apocalipsis 13, que lo leyó ahí Ángeles muy bien, que hablaba justamente de que aquellas personas que, digamos, de alguna manera generaban un contrato con este sistema, iban a recibir la marca de la bestia. No importa si eras grande, chico, si eras pobre, rico, si eras esclavo, si eres libre. Si directamente tú aceptas adorar, si tú aceptas recibir la marca de la bestia, ya es un signo y una señal de adoración y pues virtualmente se está negando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque este sistema, a través de los tiempos, lo que ha tratado de presentar justamente es que la ley de Dios no necesita ser cumplida, ¿no? Es por eso que justamente nosotros como pueblo de Dios necesitamos estar aferrados en la palabra de Dios, en esa ley que, como dice ahí en Salmos 19, creo que dice, la ley es perfecta que restaura el alma, ¿no? Qué necesario que es que vivamos eso y que realmente pueda ser un sello distintivo como pueblo de Dios. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. De hecho, acá hay un texto que está en Mensajes Selectos, tomo 3. Dice, el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová, y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán, y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. El Hijo de Dios se colocó en lugar de pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó. Soportó la tentación en el desierto, que era más de 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir
remitiendo al registro inspirado y diciendo, escrito está. Mira qué maravillosa cita. El Señor nos dio la victoria a través de su victoria y nos dio ejemplo para también ganar las victorias frente a Satanás. No hay esto de que el hombre no puede vencer al pecado después de la caída. Acá Cristo demostró que es una total y vil mentira. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Vamos a pedirle a nuestra amiga Ángeles. Ahora, en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Esa paciencia es el griego hipomene. También se puede traducir como aguante o perseverancia. ¿Por qué este aguante, esta perseverancia, esta paciencia es fundamental para resistir ya sea el juicio investigador, como también el tiempo del fin y el tiempo de la cosecha? Bien. Es interesante la pregunta, porque igual, viéndolo cierto en este contexto, es la característica del pueblo remanente, ¿cierto? Que va a tener esta paciencia y que va a guardar los mandamientos de Dios. Si uno lo ve, en Gálatas, ¿cierto? Se habla de los frutos del Espíritu y entre ellos está la paciencia. Y yo, buscando un poquito, paciencia se define como la capacidad que nosotros tenemos o sea, en realidad la capacidad que se nos da de poder padecer o enfrentar algo de manera que no nos alteremos por aquello que está pasando, ¿ya? Y si entendemos que esta paciencia en la Biblia también se asemeja a perseverancia, la perseverancia es tener la capacidad de enfrentar esto, ¿cierto? Sin alterarse por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Entre comillas, ¿cierto? Largo periodo de tiempo. Y buscando en la Biblia uno puede encontrar que la palabra paciencia y perseverancia se encuentran más de 20 veces, más, incluso más, mencionadas en la Biblia, en distintos contextos, pero apuntando casi siempre a lo mismo, ¿ya? Que puede ser como cuando el Señor habla de la persecución, por ejemplo, que se debe ser perseverante en oración también, cuando se nos habla de que la prueba produce paciencia, como se dice en Santiago. Vemos que también en otras versiones se ocupa como la palabra, en vez de perseverancia, se ocupa mantener las enseñanzas, perseverar en las enseñanzas o en las doctrinas, ¿cierto? Que el Señor nos da. Entonces podemos ver que en los textos que se mencionaron anteriormente, como en Apocalipsis 13 y Daniel 7, se habla de que en estos últimos tiempos, ¿cierto? Como decía Jan, en este tiempo de juicio final, va a haber un momento donde los santos van a ser vencidos, dice en Apocalipsis, y en Daniel dice quebrantados. O sea, van a ser tiempos, sabemos, angustiosos, muy angustiosos para los hijos de Dios, ¿ya? Y todo esto va a ir ocurriendo y cada vez va a ser más fuerte. ¿Y qué pasa si nosotros desesperamos? Y yo pensaba siempre recuerdo cuando hablamos de esto, pienso en Abraham. Abraham tenía una promesa que el Señor, ¿cierto? En sus tiempos perfectos no se la entregó al tiro, que era la promesa de Isaac. Y como en esos instantes Abraham desesperó, perdió esa paciencia y cometió un error, ¿cierto? Trató de hacer las cosas por él mismo. Y en el contexto de Apocalipsis 13, cuando nosotros lo leemos, ¿cierto? Ese momento de desesperación nos puede llevar a recibir la marca de la bestia. ¿Ya? Hoy día, igual estaba pensando que hoy día en salud hay un concepto que se llama ser paciente. Tú eres un paciente, yo soy un paciente,
Y hoy día se ha tratado como de cambiar eso porque se tiene como un concepto limitado de la paciencia, ¿ya? Se entiende como un paciente, como alguien que espera en una sala a ser atendido sin hacer nada por él, como un ente pasivo. Y vemos que igual es un concepto limitado de la paciencia, porque el Señor cuando nos habla de paciencia o perseverancia en la Biblia nunca habla de alguien que es pasivo, ya, sino que como lo dice muy bien Pablo muchas veces, es mantener esta paciencia, es mantener esta confianza en Dios a pesar de todo, mantener la confianza de que si somos perseguidos por su causa, el Señor está con nosotros, Él lo prometió. Si tenemos pruebas, Él prometió que nos iba a dar una salida. Si necesitamos hacer algo y por alguna razón nos sentimos perdidos, si oramos perseverantemente, el Señor nos va a escuchar. Y eso va muy ligado a la fe que nosotros tenemos de saber, no de sentir o algo así, de saber que Cristo está con nosotros. Y mientras sepamos eso, mientras sigamos el propósito que tiene el Señor para nosotros y corramos la carrera, como dice Pablo, en este juicio, en este contexto de Apocalipsis 14:6, ¿cierto? De la cosecha, entendemos que mientras tengamos esa confianza, mientras mantengamos esa paciencia de los santos de Dios, vamos a llegar a esa meta y esperar esa corona, ¿cierto? De justicia que el Señor nos tiene prometido. Muchas gracias, Ángeles. Mira, estaba viendo acá en la Wikipedia, justo busqué paciente y dice, dice para el término de medicina, lo que tú estabas diciendo, dice, en el lenguaje común, el término paciente, del latín patiens o patientis, participio del presente del verbo pati, que es sufrir o soportar, experimentar un proceso o una acción de que parte de una causa ajena. Se aplica a cualquier persona que es atendida por un profesional de la salud debido a un problema de salud física o emocional. Entonces acá prácticamente se podría decir que un paciente es un sufriente o un perseverante. También podría traducirse así porque dice que persevera. Claro, y ahí la paciencia de los santos tiene que ver con eso, como dijo Ángeles. Cuando se nos habla, se nos llama a esperar la segunda venida de Cristo, de hecho la hermana Juan lo dice así, no nos dice que nos esperemos como estamos aquí, sentados y de brazos cruzados y viendo que todo pasa, como dice Angelito ahí en una sala de espera y espero 12, 10 horas y no puedo hacer nada, ¿ya? La paciencia que habla aquí es una paciencia activa, ¿ya? Es una paciencia que por un lado espero al Señor, pero por otro lado también trabajo en mi carácter, trabajo en ir y predicarle a los otros, trabajo en ayudar a los demás, trabajo en la iglesia, trabajo en un ministerio, ¿ya? La paciencia de todo esto no tiene que ver solamente con quedar esperándome que Cristo venga. Ya Cristo va a venir en algún momento y ya yo tengo que esperar y sigo mi vida como si nada. Es también apresurar incluso la segunda venida, ¿ya? Tiene que ver mucho más con eso también. Vamos a continuar. Y la pregunta ya para ambos. Miren, según aquí, Apocalipsis 14, versículo 4. Voy a buscarlo. Permítanme buscar Apocalipsis capítulo 14, 4. Vamos a leerlo para seguir. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí se está refiriendo a los 144.000. Ahora, ¿de qué modo? El tener la fe de Jesús, ¿verdad? El tener la paciencia, el guardar los mandamientos de Dios y seguir al Cordero por donde quiera que va, en seguir en su vida, en su ejemplo, en su carácter, me apartará de ser de aquellos que recibirán la marca de la bestia en el tiempo final.
Pues sí, es la manera en la cual nosotros, realmente es la única manera en la cual podemos, o mejor dicho, podemos permitir que Dios haga ese trabajo en nosotros para no recibir la marca de la bestia. Hay un conflicto y tenemos muchas batallas que ganar, ¿sí? Y uno de esos grandes conflictos, y creo yo, estoy convencido de que esta generación que está viviendo en estos tiempos va a tener que lidiar con eso y va a tener que tomar una decisión, es justamente el triunfo, la victoria sobre la marca de la bestia. Fíjense ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Eh, Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el vidrio, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que decía este pasaje, tenemos que ser victoriosos esta generación, los jóvenes, las personas que queramos ser fieles a Dios, tenemos que vencer a la bestia, a su imagen y a su marca. O sea, tenemos que lidiar ese conflicto. ¿Y cómo vamos a poder llevar adelante ese conflicto? Bueno, pues queridos hermanos, es neta y exclusivamente por medio de la gracia de Dios, ¿sí? Eh, Tal y cual lo menciona Apocalipsis 14:12. El texto no dice aquí está la paciencia de los santos, los cuales guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Eso lo decía Jesús, ¿no? Nosotros con la fe de Jesús es que podemos guardar los mandamientos de Dios. Cuando Pablo hablaba en Romanos capítulo 7, que decía que él veía el mandamiento que decía no codiciarás y nacía en él todo tipo de codicia, muestra justamente la imposibilidad humana. Lamentablemente en nuestra condición no podemos por nosotros mismos guardar la ley de Dios, no podemos ser victoriosos y la única manera en la cual nosotros vamos a poder vencer a la marca de la bestia, la única manera es que podamos guardar perfectamente la ley de Dios. Por nosotros mismos no podemos hacer, pero damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como dice el texto también de Apocalipsis, no, ellos han vencido en la sangre del Cordero, lo que nos da la garantía para nosotros poder enfrentar toda lucha, todo conflicto que tengamos que enfrentar es por medio de la sangre de Cristo. Y tenemos que tener plena garantía de que con Cristo Jesús sí se puede vencer todo asunto de pecado. El pensar de que digamos, el pecado no es un motivo de victoria, eso en realidad no es bíblico, porque la palabra de Dios nos presenta justamente que bajo los méritos de Cristo Jesús, absolutamente todo pecado puede ser resuelto. Todo pecado tiene solución y podemos ser más que vencedores. Podemos no solamente eso, sino que también ser testimonios. Podemos justamente por medio de esa, como decía anteriormente Ángeles, ¿no? Esa perseverancia, porque en el contexto de la perseverancia es un contexto, más en este. ¿Hay un lista, amigo? Bueno, decía que necesitamos una No. generación que sea como Daniel, ¿no? Que sea como sus amigos, que sean hombres valientes, que estén dispuestos a vivir en pos de la verdad. Esa es nuestra promesa. Necesitamos realmente como pueblo de Dios aferrarnos a eso y confiar de que Dios nos ha dado poder suficiente para vencer todo asunto de pecado. Y si creemos en eso, vamos a salir victoriosos de la marca de la bestia. Sí, tocando y dando respuesta, ¿cierto?, a la misma pregunta, se me vino a la mente el versículo de Deuteronomio 30, 19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Me gusta mucho ese versículo porque habla de la decisión y habla de que si bien nosotros hoy día tenemos libertad
tenemos libre albedrío, o sea, podemos decidir por Dios o no, ¿ya? Y Él es muy respetuoso con eso. Él siempre en su misericordia y en su amor nos llama a poder elegir la vida, ¿cierto? A decidir por Él, porque sabe que lejos de Él, que lejos de su misericordia, lejos de su gracia, lejos de su mano, somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás. Y Satanás nos quiere destruir. Lo podemos ver en Job, por ejemplo, cuando Satanás tuvo una oportunidad para poder destruir a Job, y si el Señor si el Señor no le hubiera permitido, perdón, si el Señor no le hubiera permitido tocar su vida, Él lo habría hecho. En Patriarca y Profeta dice que el carácter de Satanás es asesino y mentiroso. Y contra eso nosotros igual debemos tener en cuenta que luchamos todos los días, ¿ya? El enemigo jamás descansa, como dice Pedro. Anda como un león rugiente todos los días, todas las horas de todos los días, todos los minutos, todos los segundos, que nosotros nos alejamos de Dios, que nosotros soltamos su mano, podemos caer, ¿cierto?, en sus redes, por decirlo así. Y como decía Rodrigo, la clave finalmente de todo esto es mantenernos de la mano y seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Conocer a Cristo y no esperar a un Salvador desconocido. Es importante y tomar esa decisión, ¿cierto?, hoy día, porque si bien lo que hablamos, ¿cierto?, de la marca de la bestia y el sello de Dios, ¿cierto?, va a ir pasando a medida que pasa el tiempo. No podemos tomar la decisión en ese momento, cuando ya nuestras vidas estén en juego, cuando nuestra familia, la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de aquellos a quienes amamos estén en juego, de tomar la decisión por Dios. Eso no es así. Ya los que tenemos hoy día la oportunidad de poder conocer esta verdad, tenemos también la oportunidad de poder decidir hoy día por Cristo y por aquel Cordero que dio su vida por nosotros. Eso. Muy bien, muchas gracias, chicos. Sí, aquí la última parte dice que hay que seguir al Cordero de Dios por donde, o sea, ellos seguirán al Cordero de Dios por donde quiera que va. Pero para poder seguir al Cordero de Dios allá arriba o en el futuro, hay que empezar ahora. Es ahora donde yo debo seguir al Cordero. Si yo no sigo al Cordero, y de hecho acá dice el Cordero estaba sobre un monte, y sobre el monte estaban los 144.000. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha subido un monte. Al principio los 144.000 están en un mar de vidrio. Y luego acá en esta otra visión se los ve arriba de un monte. ¿Cómo llegaron allá? Subiendo, escalando, es la única manera. ¿Y por qué estaban allá arriba? Porque el Cordero estaba arriba. Y eso es lo que hay que entender. ¿Por qué los 144.000 estaban junto con el Cordero? Porque lo siguen donde quiera que va. Si el Cordero estuvo allí subiendo, ¿verdad? Estuvo escalando, estuvo haciendo todo eso, los 144.000 lo siguen porque, y están allí arriba porque el Cordero también está arriba. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el problema? Y yo creo que aquí muchos adventistas caen en esto, es que se paran en el púlpito, abren su Biblia y les dicen, mire, estos son los mandamientos de Dios, Dios dice esto, Dios dice que no deben fornicar, Dios dice que no deben ver pornografía, sobre todo hablando de temas jóvenes, para los jóvenes, y que sean sexualmente puros, que no jueguen videojuegos raros, que no vayan a las drogas, y un sinfín de reglas, de normas, ¿ya? Que
son buenas, no vamos a decir que son buenas, pero el problema de esto es que le estamos mostrando el riel por donde tiene que ir el tren, pero no le estamos dando la potencia al tren para que vaya por allá, el tren somos nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces, chicos? La única manera, y como leímos recién en el pasaje, el combustible que va a hacer que tú te puedas mover sobre estos rieles, que no estoy diciendo que sean malos, pero muchas veces nos enfocamos en los rieles y no cómo la locomotora se tiene que mover, es como leí en la cita anterior, es la palabra de Dios. Ese es el combustible que va a hacer mover tu tren, aprenderte la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, memorizarla, estudiarla, hacerla parte tuya. Por eso el Señor dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando tú lees la palabra de Dios, lees sus mandamientos y te das cuenta y lo ves como un espejo, porque Cristo lo que hace es revelar, ¿verdad?, su carácter. Dios revela su carácter a través de su palabra y tú dices, wow, no soy nada parecido a esto, pero gracias a Dios porque Jesucristo vino, murió por nosotros y nos perdona. Pero muchas veces hasta ahí también llega el otro mensaje. Ah, Cristo te perdonó muy bien y ahora ya estás listo. No, ahora Cristo te perdona, pero también ahora Cristo te habilita y ahora Cristo se sube a esa locomotora y Él es el maquinista que ahora hace que tú vayas andando por esa línea que Él dejó. Y esa línea que Él dejó. Y ahí siguen después todos los carritos para atrás. Esa línea que Él dejó. Tú por ti mismo no la vas a poder guardar. Llegar a ese monte allá arriba, no vas a poder llegar si es que no sigues al Cordero por donde quiera que va. ¿Has subido alguna vez un monte? Yo me pregunto, no sé si alguna vez lo han hecho. Hay ciertos senderos, hay montes que son muy difíciles y hay personas que se los conocen de memoria y saben por los senderos por dónde deben ir. Si tú te sales de la vista del guía y te vas por otro sendero, probablemente te vayas por un acantilado, te pierdas, te enredes con una rama, pueden pasar miles de cosas. Y la única manera en que tú puedas llegar allá arriba es seguir al Cordero por donde quiera que vas. Hay un cantito que dice, fija tus ojos en Cristo. Es la única manera, chicos, fijar los ojos en Cristo. Él es tu ejemplo, Él es el que venció por ti, Él es el que te da el poder, Él es el que te da el combustible, Él es el que te da las palabras, el que te da las acciones, el que te da la fe. Y si tú no tienes la comunión con el Señor, vas a saber, puedes saber todas las vías, puedes saber todo lo que tienes que hacer. Y viene un día, estaba un predicador y dice, oye, deja la carne, tú eres vegetariano y todo, y tú sabes lo que tienes que hacer. Puedes decir esto otro y tú sabes que lo tienes que hacer. Pero mientras no tengas la comunión con Cristo, mientras no fijes tus ojos en Cristo, van a ser palabras bonitas, incluso palabras que más que beneficio van a llegar a ser una condenación. Si tú quieres tener el sello de Dios, debes tener el carácter de Cristo en ti. Y para eso debes mirar a Cristo. Y algo ahí maravilloso pasará. Serás transformado mediante la contemplación. Eso es una promesa que nos deja la palabra de Dios. Ser transformados mediante la contemplación. Mientras contemples a Cristo haciendo sus milagros, mientras contemples a Cristo en su misericordia con la humanidad sufriente, mientras lo contemples colgando de una cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces, mientras contemples a Cristo saliendo con poder de esa tumba, mientras lo contemples ahora intercediendo por ti, por tus pecados y rogándole al Padre para que te dé poder para vencer. Es ahí donde tendrás la victoria. Es ahí donde derrotarás a la bestia y a su imagen y podrás tener el sello de Dios en tu frente y no tener la marca de la bestia. Así que mis queridos amigos, sigue a Cristo por donde quiera que va. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Angelito, gracias a Rodrigo, gracias
amigo Peters, ¿verdad? Que siempre nos ve allá de Venezuela, mi amigo Franco Canales, que me dijo el sábado también ahí que está en Rancagua, vino acá a Viña. También muchos saludos para ti, Franco, siempre nos ven allí, hay harta gente que también siempre nos sigue, un gran saludo para usted, a Reinaldo Guíñez, que también siempre saluda, David Martínez también ahí, ¿verdad? Siempre nos está mandando sus cariños saludos. Muchas gracias para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Y gracias, Angelito, gracias, Rodrigo, por vuestra compañía. No sé si hay algo más, lo último que ustedes quieran decirle ahí a los chicos. Quizás algo, lo que más les gustó de esta lección. Bueno, lo que vos mencionabas al final, creo que el Señor es como que conociendo los tiempos que íbamos a vivir en estos momentos, Él escribió le reveló eso al profeta Juan, ¿no? De Apocalipsis 14:12, que parece tan repetitivo, pero es tan necesario que reflexionemos y parece que cuando reflexionamos más es como que le sacáramos más el jugo, de eso de tener la paciencia de los santos y tener la fe de Jesús y por otro lado también guardar los mandamientos. ¿Por qué digo esto? Porque el camino a Cristo dice que Satanás lo que ha tratado, hay dos errores, ¿no? Que ha tratado de hacer que el pueblo de Dios caiga, que justamente es por un lado el hecho de solamente hacer énfasis en la ley de Dios, ¿no? Dejando de lado, tomando solamente el aspecto legalista, ¿no? El aspecto de que tenemos que cumplir, como vos decías, tenemos que subir el cerro pero mirando a cualquier lado. Y por otro lado, eh, el otro aspecto de que es ya, digamos, la fe, ¿no? La fe de alguna manera es anulativa, una fe que me anula totalmente la responsabilidad que yo tengo de guardar la ley de Dios y que el Señor Jesús le haya revelado eso a Juan en estos tiempos de que en realidad tiene que haber unidad entre los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, es como que hacer no sé, en esos tiempos no había negrita, no sé, no había una manera de hacer un énfasis, pero es como, ojo, este es el sello distintivo del pueblo de Dios. Esto es lo que realmente tienen que cumplir. No pueden guardar la ley sin la fe de Jesús. Y nadie puede decir que tiene la fe de Jesús y a la vez que no guarde la ley de Dios. O sea, es una unidad. Lamentablemente el cristianismo hoy en día lo ha divorciado y el Señor espera que un pueblo esté dispuesto para que realmente sea más que teoría, sino que realmente pueda ser una promesa vivida. Amén. Igual, bueno, es más o menos lo que comentaba Ian, que igual lo he estado pensando y el Señor me ha estado como hablando harto de esto últimamente. Es primero que es como nosotros vemos la ley de Dios. Si la vemos como una serie de reglas que nos hacen vivir afligidos, o lo vemos como libertad. Y la ley de Dios es libertad. Y si nosotros la estamos viendo como algo que nos está oprimiendo o nos hace como vivir algo terrible o como una serie de reglas de que no debo hacer esto, algo está pasando. Y muchas veces eso es lo que nos lleva a no, o a tener excusas para no decidir por Dios. Y yo creo que toda la Biblia, desde el Génesis, nos invita a decirle que sí a Dios, a decidir por Él, a seguirlo, a conocerlo. Lo otro que siempre, y lo que he pensado mucho este último tiempo, es cuando Cristo venga, voy a estar de pie esperando a Cristo, a un Cristo que yo conozco, a un Salvador que yo conozco, o a un Salvador desconocido, a un Salvador de alguien más. No es así, no voy a vivir, no, yo sí voy a vivir con Cristo porque lo conozco durante miles de años, ¿cierto? Durante la eternidad.
Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar ahora. Buscar, conocer a ese Salvador, caminar con Él, donde quiera que vaya ese Cordero, porque es la única forma de mantenernos en pie hasta ese momento cuando Él venga. Eso, así que el llamado igual es como para todos, ¿cierto? A ver, a no pensar que va a llegar un momento en que voy a tener la oportunidad de decir que sí y que todo este tiempo, cuando dije que no muchas veces, ya en ese momento, cuando tenga mucha hambre y esté a punto de morir, voy a decirle que sí al Señor. Eso no va a pasar. Y a veces es una mentira que nosotros nos colocamos. Tenemos que decirle que oye al Señor para ser fieles en aquel momento. Eso. Sí, yo solamente recordar lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora hay que llenar el aceite, mis queridos amigos. Ahora hay que llenar esos tiestos. No en el momento cuando digan ya el esposo viene. No, ahí ya será muy tarde y nos podríamos quedar fuera. Es ahora y el momento es hoy. Si tú quieres tomar una decisión por el Señor, no es mañana, no es a fin de mes, no es cuando termine la U, no es cuando me case, no es cuando tenga hijos, cuando entre a trabajar. No, no, no. El momento es hoy. Porque si hoy dejas de decirle que sí al Señor, que quieres seguirlo, que quieres avanzar, no sabemos el día de mañana. No sabemos qué puede pasar el día de mañana. El hoy es nuestro, el mañana no sabemos. Así que, mis queridos amigos, decidan hoy por Cristo. Es ahora el momento de seguir al Cordero por donde quiera que va. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mis queridos amigos, nuevamente. Y que el Señor les pueda bendecir. Sigan allí estudiando, ¿verdad? Acá está, su lección, para que puedan seguir avanzando, ¿verdad? Como dijimos, sigan estudiando la palabra de Dios a través de la lección, sigan allí escribiendo, tomando notas, sigan allí compartiendo con sus maestros de su clase escuela sabática, en sus grupos pequeños, y que el Señor les pueda seguir bendiciendo en su estudio, en su andar y en las victorias, que el Señor les pueda seguir dando victoria en victoria. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo Inverse en español. Chao, chao, nos vemos.